¿sí? Es una bendición. Y hoy estamos en un espacio muy importante que se llama El Pastor Responde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con una pregunta que ha llegado acá y ustedes comienzan a hacer o a hacernos llegar sus inquietudes y buscaremos dar respuestas acorde a lo que la palabra de Dios enseña. Así que aquí hay que decir, como dicen por ahí, no se quede callado. Háganos llegar su pregunta y con todo el gusto estaremos dando respuestas a ellas. Y bueno, aquí aprovechando que le dan la bienvenida a la hermana Mercedes, un abrazo, dicen por aquí, para la hermana Mercedes. ¿Cuál es la primera pregunta, hermana Mercedes? Pastor, ¿es verdad que el bautismo para los niños les quita el pecado original? Es una pregunta muy importante que nos va a dar la oportunidad de hablar de una manera amplia al respecto. Lo primero, en el orden bíblico, nunca el bautismo fue para niños. Pastor, me le bajo un poquito el monitor, siento como muy duro el monitor, es que, entonces, resulta que cuando vamos a la palabra, encontramos que en ninguna parte el bautismo fue avalado para los niños. Sí, solamente basta con que abra usted su Biblia en el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Marcos, leámoslo, y ahí usted se va a informar acerca de quiénes deben de bautizarse. Mire lo que dice el evangelista Marcos en su capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. Entonces, alguien dirá, ¿y por qué lee ese pasaje? Bueno, es que aquí están preguntando si el bautismo de los niños. Y resulta que el bautismo, según lo que acabamos de leer, es para personas que tengan la capacidad de creer, de tomar decisiones, de establecer diferencias. Ahora, si vas al capítulo 2 del libro de los Hechos, encuentras que Pedro les dijo, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, plural, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observe que el texto dice, arrepiéntase. La pregunta es, ¿un niño se puede arrepentir? Bautícese, ¿puede tomar la decisión un niño de bautizarse a conciencia? Para el perdón de los pecados, ¿tiene un niño pecados? Plural. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el bautismo no es para los niños. Es para las personas que saben establecer la diferencia. Usted recordará cuando Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento, dice el Evangelio que venían multitudes a ser bautizadas por él en el Jordán. Venían, no los traían, venían por su propia voluntad. Y él les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Escuchó? Con ello, lo que busco es mostrar a la luz de la Biblia que el bautismo no es para los niños, sino para las personas que tienen conciencia de lo que van a hacer, que han sabido establecer diferencias, que han tomado una decisión de agradar a Dios renunciando al mundo, porque eso es lo que dice en la carta a los Romanos capítulo 6, porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces,
para ir resumiendo la respuesta, el bautismo no es para quitar el pecado original. Porque si el bautismo quitara el pecado original, entonces los hombres no morirían, los seres humanos no morirían. Recuerde lo que dice el capítulo 5, el versículo 12 de la carta a los Romanos. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si lees más adelante encuentras, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Escuchó? Entonces, de la única manera que se salda el llamado pecado original es con la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el hombre muera, entonces se acaba la posibilidad de dar lugar a prácticas pecaminosas. Entonces, ¿para qué es el bautismo? El bautismo es para el perdón de los pecados, plural. ¿Cuáles pecados? Todos aquellos que cometemos los seres humanos a partir del momento que tenemos conciencia y que podemos establecer diferencias entre el bien y el mal. A partir de ese momento es que se considera pecados. Pecados son aquellos que menciona Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 verso 17 en adelante, Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 en adelante, Apocalipsis 21:8 en adelante y un sinnúmero más que aparecen registrados en las Sagradas Escrituras y que un niño no está en condiciones de cometerlos. ¿Ya? Solo lo cometen las personas que ya se han desarrollado como personas, que su personalidad de alguna manera ya ha sido formada. Entonces, cuando eso se da, es precisamente donde a la persona se le inculpa de pecado y como tal está llamado a arrepentirse y a bautizarse. Recuérdese que en esos pecados encontramos los pecados que son naturales y los pecados que son contranaturales y los pecados que son contra la naturaleza. Así que, ¿cuáles son los pecados naturales? Los que son normales dentro del desarrollo del hombre. ¿Cuáles son los que son contra naturaleza? Todos aquellos que hacen que las personas, en aras de saciar su placer, tomen decisiones equivocadas. Me refiero pecados de homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esos pecados contra la naturaleza? Todos aquellos que cometemos cuando contaminamos los ríos, talamos los bosques, matamos la fauna, porque de alguna manera Dios ya dijo de antemano que el pecado del creyente es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y Dios desde el principio dijo que el hombre estaba puesto para cuidar, no para destruir. Amén. Pastor, hay una pregunta. Cuando una persona no es creyente y muere, que si los pensamientos son borrados. Según el capítulo 6 del libro de los Salmos, dice, en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol, ¿quién te alabará? Ojo, es importante que tengas en cuenta algunos aspectos. Una cosa es, después de la muerte, ¿qué va a pasar? Otra cosa es, ¿qué me llevo yo cuando muero? Entonces, cuando yo muero, me llevo un archivo enorme en mi conciencia que allá me hace consciente de alguna manera de lo que me espera el día del juicio, que es el ejemplo que menciona el evangelista Lucas con relación a la muerte del rico y de Lázaro. Mientras que Lázaro era consolado, el rico aquel era atormentado, no porque estuviera en ese momento en esa condición, sino porque desde que partió de aquí, se fue con su conciencia afectada, sabiendo que la condenación le esperaba. Amén. Bien, pastor, por aquí nos llega una pregunta y es acerca de quién bautizó a los apóstoles. Es la pregunta que nos hacen aquí.
La Biblia no dice quién bautizó a los apóstoles. Quien se atreva a decirlo, creo que daría una respuesta muy subjetiva. Pero lo que sí está claro es que Jesús bautizaba. Eso es lo que dice la Biblia. Y concluye de una manera interesante. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Es muy posible, aclaro, esto es un concepto, no hay una base bíblica en la que diga quién bautizó a los apóstoles. Es bueno que se entienda eso. Algunos de ellos fueron discípulos de Juan y pudieron ser o fueron bautizados por Juan. Pero no hay un texto que diga, fulano de tal bautizó a Pablo, perdón, a Pedro, a Tomás. Eso no existe en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que hubo un comentario acerca del por qué Jesús bautizaba y concluye diciendo, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Supongo yo que en la autoridad de Jesús, él pudo bautizarlos y además hacerlos de una vez pastores a ellos para que ejercieran ese ministerio de que les facultaba para cumplir esa misión, como también en otra parte de las Escrituras lo enseñan, capítulo 21 del Santo Evangelio según San Juan, donde Jesús le hace saber a Pedro que él es un pastor y ordenado por el mismo Señor Jesús. Pastor, ¿cómo hace un pastor para conocer que un creyente de la iglesia tiene ese llamado al ministerio? Me repite la pregunta, es tan amable. ¿Cómo hace el pastor de la iglesia que tiene una congregación grande? ¿Cómo hace él para conocer que un muchacho de la iglesia, un creyente, presidente de jóvenes, tesorero, bueno, tiene ese llamado para salir al ministerio, para ser pastor? Creo que los pastores, Dios los ha facultado con la capacidad de mirar la vocación en los creyentes que asisten a su iglesia. Ahora, hay algunos casos que son muy interesantes. Por ejemplo, le voy a hablar de mi vida personal como pastor, porque cada pastor es diferente. No sabemos de qué manera trate Dios con los pastores, aparte de mí, de este servidor, para colocarles el sentir de llamar a una persona al ministerio. Pero les voy a hablar desde mi experiencia como pastor, que he tenido la oportunidad de enviar cerca de 30 hombres al santo ministerio. Amén. Entonces, una de las cosas que yo he mirado es la fidelidad. 2, el liderazgo. 3, la entrega voluntaria al servicio a Dios. 4, la capacidad. 5, el conocimiento que tenga de las Sagradas Escrituras. 6, la sujeción a la autoridad. 7, la voluntad para servir en cualquier responsabilidad que se le asigne dentro de la iglesia. Entonces, cuando hablo desde mi punto de vista, Amén. En mi caso personal, cuando yo veo esas cualidades, pues me siento con la persona, hablo con ella, algunas veces ha sucedido que la persona se me ha acercado y me ha dicho, pastor, yo siento esto y quiero hacérselo saber. Yo pues le hago un seguimiento. Otras veces, personalmente, yo he sentido el deseo de sentar a la persona y decirle, venga hermano, yo he mirado que usted puede llegar a ser una persona útil en el servicio a Dios en el santo ministerio. Pastor, ¿y la esposa de ese muchacho también tiene que tener el llamado o no? No, porque Dios no llamó a mujeres pastoras. Si ustedes leen el capítulo 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios, dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Entonces, creo que lo que necesita la esposa de ese hombre es simplemente que entienda su condición de esposa y su vida cristiana. A ver, si una mujer es sujeta a su esposo y es una mujer fiel a Dios, sin duda alguna será una compañera ideal para un pastor. Porque uno conoce de casos de pastores que están casados con mujeres que hablan más que una cotorra, pero dejan mucho que desear en su testimonio en la comunidad. Conozco otros que han sido casados con mujeres que son muy silenciosas, muy prudentes, pero su vida habla más que los discursos. Entonces aquí pienso yo, claro, esto es un concepto también personal. Concepto personal. Es bueno que también se tenga en cuenta eso. Pienso yo que la mejor esposa de un pastor es aquella que ama a Dios, que ama a su esposo, que ama a su familia y que ama a la iglesia. En consecuencia, es una mujer virtuosa. Esa es la mujer apta para ser la esposa de un pastor. No necesariamente tiene que ser una conferencista, no necesariamente tiene que ser un evangelista. Si lo es, aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero si no lo es, ella no debe de sentirse frustrada por eso. Y el pastor no debe de presionar ni estigmatizar a su esposa porque no hace lo que hace la esposa del pastor del vecino. Porque pues también Dios a cada uno le dio según su capacidad. Entonces hay que tener sabiduría, tanto el pastor para entender a la esposa en ese campo, como también la iglesia para entender a esa familia pastoral. Hay iglesias y hay familias pastorales que de alguna manera han sido afectados porque comparan a la esposa del pastor que acaba de llegar con la esposa del pastor que se fue. De pronto la que se fue era una mujer que tenía un perfil diferente, un liderazgo, una conferencista, una excelente consejera, y ha llegado otra que es una muy buena mamá, muy buena esposa, muy buena cristiana, pero que no tiene la capacidad de compartir, pero que sí enseña con su vida. Entonces, cuando las comparan es donde vienen los problemas que muchas veces no solamente afectan a la esposa del pastor, sino también al pastor mismo, y en consecuencia el pastor pues se siente de alguna manera afectado porque su esposa no hace las cosas como le dicen que la hacía la otra. Cada uno debe de entender que es único y que Dios le dio una capacidad y debe de desarrollarla acorde al don que Dios le ha dado. Bien, pastor, por acá se suman preguntas precisamente acerca de este tema. No sé si podamos evacuarlas de una vez. Sí. Nos dicen primero por aquí. Dios le bendiga, pastor, para todos los pastores que hay en la... Perdón. Dios lo bendiga, pastor. ¿Todos los pastores que hay en la iglesia han sido llamados y puestos por Dios, o algunos han sido llamados y puestos por el hombre? Es muy posible que en este ejercicio se den situaciones que den para que se llegue a pensar que determinado hombre no está llamado por Dios. Pero pues eso son cosas que a mí como pastor, y en este caso no me compete definir quién es llamado y quién no es llamado. Lo que yo puedo decirles es que las personas a las que Dios llama, las consolida, y en los momentos de la adversidad, su ministerio, su llamamiento es fortalecido. Las personas que no son llamadas por Dios, ante la adversidad, se rinden, desisten. Y les quiero contar un ejemplo, pastor. Más bien dos. Uno lo viví como pastor y otro fue una consulta que me han hecho. Escuche. Fui pastor en una iglesia y recuerdo que había un creyente
que tenía muy buenas cualidades y yo pensé que él podía ser un hombre útil en el santo ministerio. Pero como hombre soy susceptible a equivocarme. Yo lo he enviado al ministerio y un día cualquiera me ha llamado diciéndome que cómo hacía para predicar un sermón todos los días. La respuesta fue: estudie la palabra. Un mes después me ha llamado y me ha dicho: pastor, ¿cómo hago yo para que la iglesia pues entienda sus deberes? Porque la gente aquí no diezma. Yo le dije: predique la palabra. Lo cierto es que en un intervalo de 4 o 5 meses, el joven no ha podido enfrentar la situación y toma la decisión de regresarse. Entiendo que ese hombre pude haberme equivocado al haberlo enviado. Porque, como ya dijimos, a veces los hombres nos podemos equivocar porque podemos dejarnos llevar de la subjetividad. Y yo les estoy siendo sincero en ese campo. Ahora bien, me refiero al otro caso y es que me lo ha consultado una persona directamente afectada por ello. Pastor, yo ganaba 7 millones de pesos en la empresa. Mi esposa ganaba otro tanto. Hemos llegado a un lugar y no nos ingresa el equivalente a un salario mínimo. Como usted sabrá, mi calidad de vida era una muy diferente a la que tengo hoy. ¿Usted qué opina? ¿Será que renuncio? Yo vi que el joven estaba pues en una situación compleja. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que al escucharle, el consejo que yo le di fue: vea, los hombres que son llamados por Dios al santo ministerio, ante la adversidad, Dios los fortalece. Amén. Y salen adelante a pesar de la situación que se presente. Pero si usted le está viendo más importante a los 7 millones que se ganaba usted y al otro tanto que se ganaba su mujer, ve más importante esos recursos que lo que Dios lo ha llamado a hacer, le recomiendo que se regrese. Porque nosotros como pastores ganábamos dinero, pero cuando nos llamaron al ministerio, nosotros nos fuimos sin ayuda, sin ingresos, sin esperar nada a cambio. Lo único que llevábamos en mente era cumplir la misión. Amén. Y vaya que Dios sí que nos bendijo. No había dinero, pero había salud, había fuerzas para predicar el evangelio. Y recuerdo hoy las palabras del pastor donde yo asistía cuando fui a ir al ministerio. Él me dijo: de aquí para adelante Dios va a ver por usted. Así que no haga otra cosa diferente que predicar. Y eso es lo que yo he hecho por más de 40 años. Hemos tenido momentos difíciles, pero Dios nunca nos desamparó. Y nunca pensamos en desistir porque no hubieran ingresos. Lo único que hicimos fue cumplir la misión, predicar. Y después de 40 años, aquí estamos todavía con ganas de predicar y aún más. Qué bien, pastor, creo que ha sido muy claro. Sin embargo, para poder cerrar como este tema así del llamamiento y demás, sería bueno que abordáramos esta pregunta. Nos preguntan a través de YouTube: pastor, hay un joven que tiene todo para ser pastor, dice ella, pero tiene pueblo por cárcel. ¿Ya no puede? Parece ser que tiene una situación. Pues ese es el concepto que tiene la persona. De pronto él tiene algún problema jurídico. En ese caso, el pastor que lo administra lo conoce muy bien. Porque, ojo, una cosa es la visión de los creyentes, otra cosa es la visión del pastor. Y el hombre que ha puesto Dios para establecer quién puede ser llamado a este santo ministerio es el pastor. Ahora, si el pastor lo postulara al santo ministerio, una vez que vaya a la entrevista con los superiores, a él le van a pedir un certificado
que expide la Procuraduría en el sentido de sus antecedentes. Y si llegase a salir con antecedentes penales no resueltos, lo más seguro es que no podrá ir al ministerio. Además, porque si uno lee lo que Pablo escribe a Timoteo y a Tito con respecto a las personas que aspiran al santo ministerio, pues en la versión que comúnmente conocemos dice irreprensible, pero si lee la versión de 1909 dice sin crimen. Es decir, que desde el punto de vista apostólico debía de ser una persona que tuviese unos antecedentes totalmente sanos, que no haya manera de cuestionarle, porque debe quedar muy complicado que yo como pastor esté frente a una multitud y se levante alguien de dentro de la multitud y diga, ese hombre es un asesino, ese mató a mi hijo, mató a mi papá, por ejemplo, o ese es un ladrón, o ese es, yo qué sé, O tiene hijos por ahí. tiene hijos regados. Entonces, por eso es que la Biblia habla acerca de que debe de ser irreprensible. Que nadie tenga que señalarlo. Que nadie tenga que señalar. Amén. Espero que haya quedado clara esa pregunta. Pastor, hay un muchacho de 17 años que hace la siguiente pregunta. Dice, por favor, pastor, ayúdeme. ¿Qué tan pecado es la fornicación, el adulterio para un cristiano? Si se arrepiente y lo vuelve a cometer. Gracias. Bueno, de hecho la palabra fornicación o adulterio, pues ya dice que es pecado. Ahora, la persona se arrepintió de ello, pero andando el tiempo, vuelve a caer. Yo quiero hacer como una, a ver, ¿cómo decirse? Hacer un comentario amplio al respecto. Cuando uno lee la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, leemos: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Escuchó? La finalidad del evangelio es que el hombre, ¿qué? No peque. Eso es lo que Dios quiere. Y a eso está llamado el cristiano, a no pecar. Pero el hombre por naturaleza es pecador. Entonces, ¿qué completa el evangelista o el apóstol Juan? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas veces los predicadores utilizamos este texto para presentar un mensaje evangelístico, pero si te detienes a mirarlo bien, el mensaje no es para llamar a los inconversos al arrepentimiento, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque como ya está escrito en el libro de Eclesiastés, no conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. O como está escrito en el libro de los Salmos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios y no lo halló, todos se habían apartado. O como dice Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, e incluye el mismo profeta, se incluye. El mismo Juan en su capítulo 1 de la primera carta dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Y observe que Juan se está incluyendo en el grupo de los santos pecadores. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar? Una cosa es que yo como cristiano, en el desarrollo de mi vida, después de haberme arrepentido de mis pecados, llegue a tener un fracaso. Pues hombre, si eso sucede, ¿qué es lo que Dios quiere? 1, que usted no peque. 2, que si usted peca, no se deje condenar. Acuda al abogado que se llama Jesucristo. ¿Ya? Ahora, otra cosa es que usted en el desarrollo de su vida cristiana pecó una vez y sigue pecando y se acostumbra a pecar.
y permanece en el pecado. Pues ya el capítulo 10, verso 26 de la carta a los Hebreos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar o consumir a los incrédulos. Entonces, una cosa es que una persona por alguna circunstancia llegue a fallarle a Dios y se arrepienta y se aparte. Otra cosa es que la persona, después de haber fallado, se arrepiente y vuelve y hace lo mismo, y vuelve y se arrepiente, y toma eso como un juego. Pues debe de poner cuidado, porque al final puede llegar a ser desechado por Dios. Amén. Entonces, al que persiste en pecar, repréndele delante de todos para que los demás teman. Observe la palabra: al que persiste en pecar. Hay gente que se ha acostumbrado a pecar dentro de la iglesia. Pecan hoy, pecan mañana y siguen pecando, y se disfrazan con la Biblia y van al culto y hasta cantan, pero siguen en el pecado. No, las personas, una vez que entienden que han pecado, deben de tomar una decisión. Amén. Y esa decisión debe de ser arrepentirse y dar un giro de 180 grados, volverse a Dios, buscar las soluciones necesarias para no volver a pecar. Porque, ojo, Dios perdona los pecados y Dios le quita el pecado, pero Él le dice a usted que tiene que renunciar. La gracia se ha manifestado para salvación, pero el hombre tiene que renunciar al pecado. Amén. Pastor, hay alguien que pregunta desde Valledupar: pastor, quiero que me ayude. Yo me casé en el año de 1998 y desde 1999 no vivo con mi esposa y no he podido organizar mi vida. No he podido divorciarme. Tengo edad, 45 años, y ella vive con otra persona. Bueno, hay varias soluciones a ese problema. No le voy a decir qué tiene que hacer, porque ese no es mi deber. Mi deber es mostrarle soluciones. Número 1, vaya, reconcíliese con ella, perdónele y vuelva con ella, reconcíliese con ella. Esa es una. 2, si ella no quiere volver con usted, entonces quédese solo y espere en el Señor hasta que Él venga. Ya van 2 soluciones, ¿no? 3, si usted ve que no puede estar solo y requiere de su compañera, y después de usted haber intentado solucionar el problema, ella no accede, tiene una solución jurídica, y es hacer un trámite de divorcio. Pero antes de hacerlo, debe de acudir al tribunal eclesiástico y reunir todos los requisitos que el tribunal le exige y esperar el veredicto que dé el tribunal eclesiástico para poder tomar una decisión en el campo jurídico. Eso es lo que yo podría decirle. No puedo decirle otra cosa. También es importante que usted comprenda, o mejor haga un análisis en razón a que se rompió su matrimonio. Porque muchas veces se piensa que la persona culpable es la que en este momento es infiel. Pero resulta que en filosofía no hay efecto sin causa. A veces la persona que dice que está ahí tiene mucho que ver con el fracaso del otro. Por eso es importante hacer una reflexión profunda y tratar de enmendar. Si las cosas a causa de la ruptura que se ha dado no tienen solución, pues entonces ya sabes las 3 posibles soluciones a su problema. Muy bien, pastor, por aquí nos está llegando otra pregunta y es pidiéndonos el favor de que explique qué quiere decir la coraza de justicia según Efesios capítulo 6. Es un implemento que tenía que usar los que iban a la guerra. Recuerde que esa es la armadura. Y ahí lo que aparece es que así como un soldado que va a la guerra lleva una armadura,
así los cristianos deben de tener la armadura de Dios. Ahora, ¿qué es la armadura de la fe? Bueno, lo que le está diciendo es que ante la adversidad se llene de fe lo suficientemente como para vencer la adversidad. Bien. No sé si la hermana Mercedes tenga ahí otra o... Pues son muchas las preguntas. Son Dice, demasiadas. Sí, preguntan si una persona tiene raíz de amargura y no quiere perdonar y asiste a la iglesia, ¿qué? Antes quiero responder una que llega Amén. aquí. Dice, pastor, tengo una pregunta, espero no ser cansón. ¿La tierra es plana? Bueno, solamente mire las 3 cordilleras que tiene Colombia y ya tiene la respuesta. Mire las montañas del Everest y ya tiene las respuestas. Ahí está. Ahora sí, vamos con la otra pregunta. Se me olvidó la pregunta que le hice. Que cuando una persona tiene raíz de amargura y no Ya. quiere perdonar, que si va a la iglesia, ¿qué? Al lugar de reunión pueden asistir todas las personas, independientemente como vivan, ¿ya? Es decir, recuerde que el lugar de reunión, hago la salvedad porque la persona dice la iglesia, y es que la gente piensa que la iglesia son 4 paredes, No. y la Es el iglesia es templo. cada uno. Es La el templo. iglesia somos nosotros. Entonces, Amén. si usted lo está manejando desde el punto de que voy al lugar de reunión, a lo que llamamos iglesia, que son 4 paredes, y tiene una raíz de amargura, ¿qué pasa? Bueno, nada, no pasa absolutamente nada. Usted es una persona que va como va el inconverso, ¿cierto? Como va el ladrón, como va el borracho, el fornicario, el sicario, el que sea. Porque el lugar de reunión es un lugar público. Y puede ir la persona que quiera al lugar de reunión. Yo he visto llegar gente borracha, he visto llegar gente con cigarrillos en el bolsillo, los he visto llegar en condiciones bastante desagradables y nada pasa. Usted podrá asistir con una raíz de amargura y nada va a pasar. El problema es de la persona que tiene la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mirad hermanos, que no haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia del Señor, brotando en él alguna raíz de amargura, por la cual muchos sean contaminados. Es decir, un cristiano puede perder la oportunidad de la salvación por una raíz de amargura. Entre otras cosas, porque la oración de esa persona no va a ser escuchada ni aceptada por Dios. La Biblia dice que nuestras oraciones, nuestro perdón, nuestra salvación está condicionada. Escuche, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y concluye ese pasaje diciendo, porque si no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Entonces, Amén. que si yo puedo ir a la iglesia con raíz de amargura, sí. Pero, ¿se beneficiará? No. Si usted, antes de ir a esa reunión, que se supone que va a ir a darle culto a Dios, no se pone en paz con su hermano, su oración no será acepta delante de Dios. Entonces estará perdiendo su tiempo. ¿Cómo es que dice el Evangelio? Cuando fueres a la casa de Dios a llevar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? Dejar la ofrenda e ir a reconciliarse con su hermano y ahora sí venir a presentar su ofrenda al Señor para que se acepte. Creo que es algo vital en la vida del cristiano. Aceptar que los mortales fallamos, pero también debemos de tener la capacidad de perdonar a los que nos ofenden, si es que queremos que Dios perdone nuestros pecados. Pastor, hay varias preguntas referentes a lo mismo, entonces se la voy a hacer. Vea. Que cuando un pastor queda viudo, ¿cuánto tiempo debe esperar para casarse? Que también otra, si un pastor queda viudo, ¿se puede casar con una madre soltera? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento,
La reglamentación de la iglesia no prohíbe que un pastor se case con una mujer madre soltera. La Biblia no dice en ninguna parte eso. Y la reglamentación de la iglesia, hasta donde yo tengo entendido, no maneja algún punto al respecto. Que si cuánto tiempo debe de esperar el pastor para casarse, eso ya es potestativo de él. No existe tampoco una norma en la iglesia ni en la Biblia que diga cuánto tiempo debe de esperar. Pienso que ya son decisiones de las personas según sus propios sentimientos y sus propias necesidades. Sé que cuando un pastor parte su compañera y de pronto siente por enamorarse muy temprano, pues ocurren los jueces de siempre. Pero sería muy bueno que antes de hacer juicios, pues más bien oráramos para que Dios guíe al pastor y tome la mejor decisión. Pastor, preguntan que usted ha dado respuesta y no tienen muy claro. Entonces lo que dice que el culpable de la pareja que se separa, que el culpable no se puede volver a casar, que cómo es, que le explique bien. A ver, hay que mirarlo desde dos puntos. Uno es el manejo que da la iglesia. Otra cosa es el manejo que da el Estado. Vamos a colocar un caso hipotético acá. El señor Pepe se casó con la señora Lola y un día cualquiera el señor Pepe le falló a la señora Lola. Ellos asisten a la iglesia, pero la señora Lola está dispuesto a perdonar al señor Pepe y le ha dicho que reflexione, que ella está dispuesta a echar al olvido lo que pasó, que no quiere que se dañe su hogar porque lo ama, porque tienen hijos, porque asumieron un compromiso con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pepe dice, no, yo con usted no vuelvo a vivir, no quiero saber más nada de esta familia, ya tengo un nuevo amor y además tengo una hija o un hijo y conmigo no cuente. Entonces, esa persona que ha sido afectada, en ese caso la señora Lola, ella hace un trámite ante el tribunal eclesiástico para que le definan su situación. Una vez que el tribunal eclesiástico estudia, hace todo lo posible porque se reconcilie Pepe con Lola y no lo logra, lo que hace el tribunal es decir, bueno, la hermana Lola es una mujer joven, ella ha hecho hasta lo imposible porque el señor Pepe reflexionó y no quiso, sigue en su rumbo desenfrenado y no hay quien lo haga volver de allá, pues no podemos condenar a la hermana a una soledad perpetua por el pecado del otro. Entonces lo más seguro es que ese tribunal va a emitir un concepto, después de hacer un análisis muy profundo en razón a toda la investigación que se ha hecho, toma una decisión y le envía un certificado a la hermana Lola diciéndole que después de haberse hecho su pertinente investigación en relación al caso que se han ocupado, han llegado a la conclusión que ella pues puede divinamente hacer su trámite ante el Estado civil, es decir, un divorcio, y, ¿por qué no?, volver a casarse si lo quisiera. ¿Qué pasa con la otra persona que dentro de ese proceso es el culpable? Simplemente ningún pastor podrá hacerle ceremonia. Ningún pastor podrá ubicarlo en ningún cargo administrativo en la iglesia. Pero eso es según los reglamentos de nuestra iglesia. Eso. Pero si ese hombre toma la decisión de ir ante un notario con una nueva pareja y casarse, pues ya eso será cosa de él allá con la ley. La iglesia nada tiene que ver con eso allá. Porque una cosa es el manejo eclesiástico y otra cosa es el manejo civil. Amén. Por eso la iglesia no divorcia. Es bueno que la gente entienda eso. La iglesia no divorcia a nadie.
La iglesia tiene una doctrina llamada divorcio porque la necesidad de la comunidad así lo requirió, como lo requirieron en los días de Moisés y en los días de Jesús. Hoy sucede igual. Pero eso no es igual a que Moisés dijera divórciesen, Jesús dijera divórciesen, la iglesia diga divórciesen. No. O los divorcios. No. Es una salvedad que se da en razón a la problemática que se presenta en el tiempo moderno. Entonces, la persona que se supone, según la investigación dentro del tribunal eclesiástico, que es inocente, ella no perderá sus derechos eclesiásticos. Quien es hallado responsable, él sí perderá todos sus derechos eclesiásticos. Bueno, pero que él se va y se casa, eso es cosa de él. Que si se salva, que se condena, eso no me compete a mí porque yo no soy juez. Eso será una situación que él tendrá que resolver con Dios. Pero en mi caso personal, nada tengo que ver en ese campo. Amén. Bien, pastor, por aquí nos llega una pregunta y es si alguien siendo soldado puede servirle a Dios. Claro que sí, solamente basta con que lea el Evangelio de Lucas y va a encontrar que cuando Juan el Bautista presentaba el mensaje acerca de la venida del Cristo, se le acercaron a él los soldados y le decían, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y la exigencia de Juan el Bautista fue sencilla, que no extorsionaran, que cumplieran la ley, que hicieran las cosas acordes al compromiso que habían asumido dentro de su institución. Un soldado puede ser cristiano y puede predicar el evangelio. De hecho, en la iglesia policía también y puede ser policía y puede ser general y puede ser presidente de la república y puede ser gobernador de un departamento y un alcalde. Lo que pasa es que quienes lleguen a esas posiciones deben de aprender a tener carácter cristiano para no dejarse permear por la corrupción que hoy es brutal en nuestro mundo. Y la gente pregunta mucho ¿y cómo hacen ellos para ejercer la profesión si les toca matar a alguien? Yo digo que no les permite, porque nosotros tuvimos la experiencia con un hermano que era policía y él siempre nos decía eso. Yo sí le pido a Dios que en un enfrentamiento, algo que yo no tenga que disparar mi arma contra la vida de alguien. Y así fue, Dios no lo dejó. Claro. El hermano Libardo, ¿verdad? Ahora bien, yo estoy convencido, hablo de los puntos de vista cristianos. Amén. Porque ya después del cristiano nosotros no podemos decir otra cosa. Yo estoy seguro que ningún cristiano tendrá en su pensamiento matar a alguien. No. ¿Ya? Entonces el soldado X que pertenece a la iglesia se fue al campo y hubo una emboscada y se formó una balacera y hubo unos muertos. ¿Tú crees que el hermano en el ejercicio de su profesión iba a matar a determinada persona? No, fue una situación que se dio en cumplimiento del deber. Y él, estoy seguro que no dijo, voy a matar a Julano. Es muy posible que en esos muertos haya alguno que haya sido afectado, pero es muy posible que no haya sido afectado por el arma del hermano. Como también es muy posible que se dé lo que nosotros vivimos, como decía la hermana Mercedes, con el hermano Díaz, llamaba Libardo Díaz. Le faltaban 6 meses para pensionarse nuestro hermano. Ese sábado estuvo en la iglesia sirviendo al Señor, colectando la ofrenda, y entonces ha venido una sonada subversiva, y pues él siempre nos decía, hermano, le decíamos, ¿y usted qué va a hacer en un momento donde le toque una situación de esas? Dice, yo sé que Dios no me dejará hacer un disparo. Eso siempre nos lo dijo el hermano. Y hombre, interesante que esa noche estuvo en la iglesia colectando la ofrenda, muy contento el hermano, lo han llevado a cumplir una misión y entonces viene el problema, se forma una balacera y asesinaron al hermano. Y el testimonio que daba el comandante era, y como el negro Díaz decía, así fue,
ni una bala salió de su arma. Hay que orar a Dios que los hermanos que están en esos oficios, pues Dios los guarde. Amén, amén. Y bueno, no sabemos qué pueda sucederles. Lo que sí sabemos es que ningún hermano tendrá intención de atentar contra la vida de Amén. otro. Bien, pastor, creo que nos queda espacio para una pregunta. Aquí hay muchas preguntas. Para una pregunta más. Y por acá nos dicen, hermanos, el hacer o comprar chance o loterías muy de vez en cuando es pecado. Y aclara la persona, no deseando poner el corazón en ellas. Bueno, ya él se dio la respuesta, ¿no? Sí, ya él se contestó. Ya él se contestó. Vea, para una persona embriagarse, lo único que necesita es la primera copa. Para una persona volverse adicta al juego, lo único que necesita es comenzar. Para una persona hacerse esclavo de los juegos de azar, lo único que necesita es comprar el primero. La Biblia no dice en ninguna parte, prohibido comprar chance. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice prohibido comprar lotería. Pero tampoco dice permitido. Entonces eso es algo así como cuando usted va con su vehículo, llega a un semáforo y está en rojo, y no hay ninguna prohibición, y usted gira, no hay ni prohibición ni autorización. Y usted gira supuestamente con mucha precaución. Allá adelante está el policía de tránsito, lo para. Papeles, señor conductor, ¿qué hice? Giró estando el semáforo en rojo. Entonces el hombre dice, pero es que no hay ninguna prohibición. Él dice, pero tampoco hay ninguna autorización. Y le hacen el comparendo. Creo que las personas que piensan en los juegos de azar son aquellos que no hemos podido entender que los cristianos no tenemos buena suerte ni mala suerte, sino la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Los cristianos deben de entender lo que ya el apóstol Pablo dijo: teniendo abrigo y sustento, contentémonos con esto, porque él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Proveyó maná en el desierto, proveyó agua, proveyó carne, proveyó lo necesario para los peregrinos que iban a Canaán. Sí. Y si eso fue allá, no proveerá para ti en el día de hoy sin necesidad de acudir a aquellas cosas que se convierten en adiciones tan Exacto, grandes, sí, pastor, eso es lo que iba a los decir. convierten, Se convierten en esclavos. exacto, se convierten en esclavos del juego. Y hay cualquier cantidad de testimonios de personas que han perdido el hogar, han perdido la casa, han perdido hasta la vida, todo en aras del juego. Sí. Recomendación: abandónese en las manos de Dios, no se preocupe por lo que no es suyo. La mejor manera de conseguir el dinero es trabajando. Amén. ¿Hay otra? El tiempo se nos ve, nos quedaron muchas acá. Sí. Aquí tengo una cantidad, pero no se desmotiven. El próximo jueves estaremos acá con la ayuda de Dios para seguir tratando de dar respuesta a sus inquietudes.